Hola, muy buenos días, espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar acerca del derecho tributario en Venezuela, algunas funciones, actos administrativos, cómo defenderse ante alguna acusación, alguna multa quizás incorrecta. Por este lado, y probando, si me acompaña, vamos a aprender un poquito acerca de lo que tiene que ver el derecho tributario en Venezuela. ¿De qué se trata esta presentación? Bueno, es importante poder tener en cuenta que es un pilar fundamental para que el Estado pueda funcionar el derecho tributario. Imagínense un Estado donde no hay recursos, donde no se percibe ingreso, donde no hay ganancias. ¿Cómo mantenemos los servicios como la salud, la educación, la infraestructura, las carreteras, las diferentes situaciones, incluso la seguridad nacional, el ejército? Así que para que pueda un país funcionar se necesita que haya ingresos. Y para que haya ingresos tiene que haber alguien que lo controle, alguien que defina las normas, cómo se va a manejar. Y obviamente el derecho tributario es el que da las reglas claras para que todos los involucrados podamos entender cómo funciona y de qué se trata. En Venezuela comprender el derecho tributario es prioritario, es esencial. Y por eso, durante toda esta presentación nos vamos a centrar en aspectos importantes como la función de la administración tributaria. Obviamente, como su principal componente está el CENIAT, es el que se encarga de hacer cumplir todo lo que tiene que ver en referencia al aspecto tributario. Y son los que rigen, son los que controlan, son los que dictan las normas de cómo se actúa, ¿no?, en el ambiente tributario. También vamos a aprender un poquito acerca de los actos administrativos tributarios, decisiones concretas, ¿verdad?, que emite la administración y que pueden impactar directamente sobre los contribuyentes. Y algo que no podemos dejar, digamos, de lado, que consideramos que es muy importante, cuáles son los recursos de defensa que podemos tener a nuestra disposición a la hora de que haya un procedimiento incorrecto o una actuación incorrecta en nuestra contra. Puede darse el caso de repente una multa injusta, considero que no fui bien tratado, tengo el derecho de defenderme, tengo el derecho de ir a diferentes instancias para poder solucionar mi problema si realmente soy inocente del caso. ¿De acuerdo? Así que eso es lo que vamos a tratar de entender. Funciones, actos administrativos y cómo nos defendemos a través de diferentes opciones cuando hay una multa o hay una situación que consideramos que es incorrecta. Esa fue la introducción, ahora vamos directamente a entrar en materia. ¿Cuáles son las funciones de la administración tributaria y sus normativas? En Venezuela, por ejemplo, el que está encargado, el agente encargado de controlar todo relacionado con los tributos es el CENIAT, el Servicio Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. Antes era el Ministerio de Hacienda, en Colombia, por ejemplo, es el DIAN, y así diferentes países tienen diferentes instituciones que son las que se encargan del tesoro, de la tesorería de los países. En este caso, para nosotros, para Venezuela, el CENIAT es el que cumple todos esos papeles. Así que el CENIAT tiene algunas funciones importantes. Primero, la recaudación, es quien recopila los tributos, los intereses, determina las sanciones y todo lo que de alguna manera las empresas, personas deben pagarle al Estado. Por otro lado, también cumple una función interesante de fiscalizar y verificar. Así que a ella les toca inspeccionar, auditar en cuanto a las leyes tributarias que los contribuyentes puedan cumplir. Esto significa tener que ir a los negocios, revisar deberes formales, verificar carteleras, revisar libros, registros, documentos, hacer auditorías y determinar obviamente si la empresa está cumpliendo de manera correcta con lo que es el proceso de facturación, enterar los impuestos y así sucesivamente. De igual manera está la determinación y liquidación, y es que es el CENIAT quien es el monto exacto de los tributos a pagar y también los intereses, las sanciones, eso es determinado directamente por este órgano, por esta institución. También tiene una función de sancionadora, es decir, el CENIAT es quien impone las sanciones establecidas en la ley ante el incumplimiento de las relaciones o de las obligaciones tributarias que tiene cada empresa, cada contribuyente, cada sujeto pasivo. Es importante que, entre otras funciones, tenemos que entender que también es un órgano de control y de ejecución. El CENIA debe asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, inclusive puede solicitar medidas cautelares o acciones ejecutivas ante los órganos judiciales si se determina que haya un fraude directo contra el Estado. Desde multas hasta cárcel son parte de las sanciones que puede emitir el CENIAT a través de su control y ejecución. También el CENIAT tiene una
una parte fundamental que tiene que ver con la educación y divulgación, así que es quien informa, quien capacita, quien incluso prepara al personal que se va a encargar de revisar, auditar y chequear los diferentes contribuyentes en el país. De igual manera, también al CENIAT una función valiosa es el estudio de análisis. Ellos hacen estadística, realizan investigaciones, obtienen información de las incidencias económicas de las políticas tributarias, generan exenciones, exoneraciones, tratan de estar al día con todo lo que tiene que ver con los tributos. Así que el órgano que se encarga de controlar los tributos en nuestro país es el CENIAT y ejecuta todas las funciones que acabamos de mencionar. Ahora, no menos importante, vamos con el punto número 2. O mejor dicho, antes de ir al punto 2, que tiene que ver con el acto administrativo, vamos a esta parte que tiene que ver con el Código Orgánico Tributario y es el basamento legal. Fíjense, el Código Orgánico Tributario es el basamento legal tributario en Venezuela. Dentro de este código o dentro de esta ley es donde se establecen los principios generales, los deberes y derechos de todos los contribuyentes, de igual manera de la administración tributaria. Inclusive, las funciones que tiene el CENIAT están otorgadas a través de este código para que ella pueda ejecutar, pueda realizar las cosas que mencionamos anteriormente. ¿Okay? Entre estas otras cosas o normativas que también existen para poder dar lo que tiene que ver, darle forma al derecho tributario en Venezuela, está la Ley de Servicio Nacional Integrado de Administración, es decir, hay una ley que regula cómo el CENIAT se va a comportar. Si bien el Código Orgánico Tributario es como la base, hay una ley directamente desarrollada por la Presidencia de la República que determina, o mejor dicho, por el Congreso, la Asamblea, que determina cuáles son las actuaciones, cómo se va a comportar el CENIAT en toda su estructura. También hay leyes de impuestos específicos, como la ley de impuestos sobre la renta, la ley del IVA, ley de impuestos a las grandes transacciones financieras, entre otros reglamentos y leyes que van saliendo. También, entre los fundamentos o normativas legales, aparecen también providencias administrativas que pueden ser desarrolladas por el CENIAT y que también afirman, o dentro de las leyes, o las posibilidades, vamos a decir así, que tiene el CENIAT, permite que esta providencia pueda tener un efecto general en la población que es contribuyente. ¿De acuerdo? Ahora sí, vamos al punto número 2, actos administrativos tributarios. Ya sabemos las funciones de la parte tributaria ejercida a través del CENIAT. Ahora, en la parte 2, vamos a hablar acerca de los actos administrativos tributarios. ¿Qué significa esto? Bueno, los actos administrativos son la manifestación de voluntad de la administración que tiene como fin generar efectos jurídicos directos sobre los contribuyentes. Es decir, son decisiones concretas que la administración toma en ejercicio de sus funciones, como el órgano que está encargado de eso, ¿no? Y tiene tres características que son las prioritarias. La primera, que son unilaterales. Esto significa que vienen de la administración tributaria sin necesidad de que haya un consentimiento. No es que usted como contribuyente le va a dar permiso para que le generen un acto, no. El Estado, a través del órgano rector, en este caso el CENIA, puede desarrollar contra usted como contribuyente, un acto, ¿okay? Sea una comparecencia, sea una auditoría o cualquier otra situación que el Estado considere. También es importante entender que entre estas características son ejecutivos y ejecutorios. Esto significa que se presumen válidos y obligatorios desde que se notifica hasta que se hace el cumplimiento. ¿Okay? A menos que haya una interposición de recursos que usted pueda poner porque le pareció incorrecto o injusto tal situación. Y la tercera característica tiene que ver de efectos particulares o generales, es decir, pueden afectar a un contribuyente específico, puede afectar una liquidación, puede afectar a un grupo de contribuyentes o una colectividad, una providencia que establece una forma de trabajar nuevo, con las providencias que tienen que ver con los métodos de facturación, por ejemplo. Así que estas son características principales de cómo funcionan entonces los actos administrativos tributarios. Ahora bien, vamos a ver ciertos ejemplos para poder entender. Uno de esos ejemplos puede ser un acta de reparo. Ese es un acta donde la administración expone la diferencia encontrada entre lo que se declara. El contribuyente declaró que había vendido 1.000 bolívares en el año, pero resulta que cuando se le hizo la auditoría, entonces aparece que vendió 50.000. Entonces, ese acto de reparo se le hace un acto donde la persona tiene que ir y tiene que subsanar esa falla que pueda tener, ¿de acuerdo? También está la resolución de determinación. Está donde se determina el monto que debe ahora pagar el contribuyente luego de ese reparo o de esa evaluación o de esa auditoría que fue hecha, o inclusive
una multa posible. También está la resolución sancionatoria, donde está la imposición de multas o cualquier otra sanción por incumplimiento, hasta suspensión, inclusive de licencia, para trabajar en el país. También la parte de liquidación de impuestos, el cálculo de la notificación a pagar de cada tributo, decisiones sobre consultas, es decir, la administración puede dar respuestas a dudas que los contribuyentes hayan realizado porque no se sintieron satisfechos con lo que el fiscal quizás determinó. Y por último está la notificación, que es un acto formal por el cual la administración hace el conocimiento del contribuyente la situación o la decisión. Es decir, si a usted tiene alguna situación, inclusive con la máquina fiscal que no está transmitiendo, el Estado a través del CENIAT y a través de este acto administrativo le hace de su conocimiento que su máquina fiscal no está transmitiendo, ¿sí? Dicho esto, vamos entonces a la parte 3 y tiene que ver con los recursos de defensa ante un acto administrativo tributario. ¿Qué puede pasar? Que de repente usted no se sintió a gusto, sintió que el procedimiento del fiscal, incluso del mismo Estado a través del CENIAT y sus órganos ejecutores, cometió una injusticia, que quizás usted tenía la razón, así que en esta parte vamos a ver que el contribuyente puede tener la posibilidad de defenderse. Así que cuando un contribuyente no está de acuerdo con un acto administrativo tributario que afecte sus derechos o intereses, quizás el ordenamiento jurídico venezolano ofrece, bueno, quizás no, es una realidad, le ofrece mecanismos de defensa para impugnar esa decisión o ese acto en su contra. ¿Cómo lo hace? Bueno, a través de ciertos recursos que buscan que el acto que se hizo, ese acto administrativo, sea evaluado, revisado, modificado o inclusive anulado si se considera ilegal, si se considera inoportuno o inconveniente. Es decir, el órgano que controla la parte tributaria es el CENIAT. Ellos, a través de actos administrativos, declaran lo que a usted le toca pagar o que le corresponde pagar luego de una fiscalización o multa o de las 6 cosas que mencionamos. Y si usted considera que el acto fue incorrecto, fue ilegal, fue inoportuno, fue inconveniente, entonces usted tiene ciertas herramientas para defenderse ante el Estado. ¿Cuáles son esos tipos de recursos? Bueno, existen dos tipos de recursos. Primero, los recursos administrativos y luego están los recursos judiciales. ¿Ok? ¿Cómo son los recursos administrativos? Bueno, se interponen ante la misma CENIAT, la misma administración tributaria. Puede ser un recurso de reconsideración, donde usted busca impugnar ese acto administrativo que le está afectando. ¿Cómo funciona? Bueno, usted tiene que interponer ese acto en la misma oficina de CENIAT que dictó la sentencia o que dictó el acto. Esto, una vez que reciban eso, lo van a remitir a nivel superior, al departamento jurídico, y se espera una respuesta en el lapso de 25 días hábiles, es decir, de un mes y medio más o menos. Y luego, ese es un paso previo, esa es la primera parte. Eso es el paso de que usted ve que no se recibe respuesta, usted entonces puede acceder al otro recurso, que sería el recurso judicial, pero no puede ir allá antes de haber pasado la parte administrativa, ¿ok? Porque puede ser realmente que usted tenga razón, así que la administración tributaria reevalúa ese acto y puede crear una sentencia y dice, oye, de verdad, aquí el fiscal se equivocó, no vamos a corregir eso, echamos eso para atrás y usted puede salir de alguna manera ileso en esta situación. Entonces es un recurso de reconsideración que reevalúe la situación. También está un recurso jerárquico que el propósito es netamente impugnar los actos administrativos con efectos particulares. Es la misma forma que el otro, se interpone en la misma oficina, hay que esperar 25 días y este es el principal recurso administrativo que agota ya la vida administrativa. Si no funcionó la reconsideración, no funcionó la parte jerárquica, tenemos que irnos entonces con la parte judicial. ¿Qué significa? Que ahora usted va a acusar al CENIAT ante el Tribunal de Justicia, ante los tribunales nacionales. ¿Cómo es esta función? Bueno, tendría entonces usted que implementar los recursos contenciosos tributarios. Esto significa que usted quiere impugnar los actos administrativos que el CENIAT desarrolló o el órgano tributario desarrolló contra usted o contra su empresa. Sean efectos particulares, liquidaciones, multas, reparos o efectos generales. Si usted no consiguió respuesta cuando hizo la primera parte, que fue la parte administrativa, entonces usted tiene todo el derecho de implementar un recurso contencioso tributario. Por ley, es el mismo procedimiento, son 25 días hábiles en el que se le dan respuesta. Y este es el principal medio de defensa judicial que puede tener el contribuyente. El tribunal no solamente pudiese anular el acto, sino también modificarlo o reformarlo. Es decir, que por encima inclusive del CENIAT, en la parte tributaria,
la parte de los tribunales judiciales tienen la capacidad de impugnar inclusive cualquier acto ilegal que haya hecho el CENIAT de una manera incorrecta o donde usted tenga la razón. De igual manera está la acción de amparo tributario, donde es una forma de protección inmediata a los derechos y garantías constitucionales si son violadas o amenazadas por la actuación o la administración tributaria. ¿Okay? Esto puede ser en caso de demoras excesivas, de repente lo cerraron usted por 15 días, no lo abrieron más nunca, ya tiene 2 meses y usted no ha recibido respuesta de ello, entonces usted interpone una acción de amparo tributario directamente ya en la parte de los tribunales. ¿Okay? Así que no podemos evitar la parte anterior, sabemos que la primera parte y esta es la segunda opción para poder defenderse. En conclusión, vamos a tratar de simplificar acá. Hemos recorrido entonces 3 puntos clave. Quien controla o quien dirige el órgano encargado de hacer cumplir el Código Orgánico Tributario es precisamente el CENIAT y su marco normativo, todo lo que ellos manejan. Y también nos podemos llevar de manera valiosa a la comprensión de que frente a cualquier decisión de la administración del contribuyente contra el contribuyente no está desamparado, sino que hay herramientas y recursos que se pueden hacer para defenderse. Hay recursos de defensa, tanto administrativos, que son con el mismo CENIAT, o como judiciales, que son con los tribunales. Y no son solamente meros formalismos, sino que son herramientas esenciales para poder darle, empoderar al ciudadano, de alguna forma cuidar al ciudadano si hay alguna situación incorrecta. De esta forma podemos cuestionar, revisar y si es necesario rectificar actuaciones de parte del ente tributario contra nuestra persona o contra la empresa que estamos dirigiendo. Por eso es importante que vamos a dominar estos mecanismos para poder garantizar la transparencia, la legalidad y el respeto a los derechos de todos que todos tenemos. Hay veces que de manera incorrecta se ponen algunas multas y a veces a la persona le parece que es más funcional pagarla que pelear por eso. Pero de alguna manera si decide o si ve que sus derechos están siendo vulnerados, podemos entender que hay recursos de defensa que pueden ser implementados. En última instancia, podemos decir que un sistema tributario robusto y equitativo no solo depende de una administración eficiente, sino también de contribuyentes que están informados, que son vigilantes, que cumplen la ley y capaces de ejercer plenamente sus derechos y obligaciones. Así que no todo es malo. Hay herramientas que le dan al contribuyente para defenderse, pero también el contribuyente tiene que actuar siempre por la línea del medio, tratando de ser lo más eficiente en sus declaraciones de impuestos, en su devolución de IVA y en su pago de impuestos a la renta, de ser posible. Muchísimas gracias, por favor suscríbanse al canal y síguenos y denos un like si el video te gustó. Dios te bendiga, feliz día.